Buenas tardes, bienvenidos y gracias por acompañarnos a esta sesión de Blastro Launch. En esta ocasión nos acompaña Edgar Gasperín, que tengo entendido que te acabas de unir recientemente como investigadora al ICN, ¿verdad? Sí. Bueno, les voy a dar rápidamente una pequeña semblanza de Edgar. Edgar Gasperín estudió la carrera de física en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Luego obtuvo el doctorado en matemáticas aplicadas en Queen Mary University of London en 2017. Realizó un primer postdoc en 2018 en el Instituto Superior de Lisboa, Portugal, y posteriormente en 2020 un segundo postdoc en el Instituto de Matemáticas de Borgoña. En 2021 se unió como investigador de la Fundación de Ciencias y Tecnología en el Instituto Superior Técnico de Lisboa. Y recientemente, tengo entendido que hace un par de semanas apenas, ¿verdad? Se unió como investigador asociado C al Departamento de Gravitación y Teoría de Campos del ICN. Sus temas de investigación se enfocan en el estudio de propiedades globales de soluciones a las ecuaciones de Einstein en el marco de relatividad matemática y relatividad numérica. Hoy nos va a presentar la presentación invariantes de curvatura de datos iniciales del espacio-tiempo de Kerr. Y sin más, en todo tu espacio. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Primero quiero agradecer a los organizadores del Astro Launch, en particular a Alejandro, por la invitación y por la paciencia que llegué rayando la hora. Y bueno, de lo que les voy a platicar hoy es sobre ese trabajo que hice en colaboración con Jared Williams. Y bueno, el preprint está en ese numerito de Archive. Y bueno, quisiera empezar con primero un poco de... no cambia la... No, no lo veo. Ok, no recuerdo ok y luego. Aquí se ve un ok arriba. Ahí está. Sí. Ah, pues, perfecto. Muchas gracias, Alejandro. Y bueno, quisiera empezar con un poco de motivación. Y bueno, voy a hablar del espacio-tiempo de Kerr. Me imagino que, francamente, el espacio-tiempo de Kerr realmente no necesita ninguna introducción. Todos sabemos cuán importante es, tanto físicamente como matemáticamente. Pero bueno, lo quiero inscribir un poco en el contexto de lo que se le conoce como la conjetura del estado final, que nos dice que si tienes un sistema de objetos compactos astrofísicos, imagínate las binarias que están ahí evolucionando, una vez que este sistema alcance el equilibrio, después de mucho tiempo o cierto tiempo, se alcanza el estado estacionario y cuando alcanza este estado puede describirse el sistema mediante el espacio-tiempo de Kerr. Ahora, esto es algo que probablemente se observa, es muy intuitivo de manera física y probablemente se observa de manera numérica, pero desde el punto de vista de relatividad matemática es aún una conjetura. No se ha demostrado de manera rigurosa que esto sea el caso, aunque bueno, se tiene mucha evidencia que apunta en esa dirección. Parte de esa evidencia es, hay dos pilares. Uno sería el teorema de no pelo en vacío, por los teoremas de Israel, Carter y Hawking, que nos dice, hay dos versiones, una versión, o hay varias, pero principalmente hay dos. Una te dice que si tienes un horizonte de eventos en un espacio-tiempo asintóticamente plano, que es estacionario y axisimétrico, entonces el espacio-tiempo tiene que ser Kerr. Ahora, si se fijan en la conjetura, pues uno no le pide axisimetría, solo le pide estacionariedad, el estado de equilibrio. Entonces, pues realmente uno quisiera quitarle eso de axisimétrico. Entonces, en este afán de obtener algo más general, pues tenemos una versión más fuerte del teorema, más general, que nos dice que si el espacio-tiempo tiene un horizonte de eventos, es asintóticamente plano y es estacionario y asume que la métrica es analítica, cambias axisimetría por asumir que la métrica es analítica, es decir, que tiene un número infinito de derivadas y la serie de Taylor converge, entonces el espacio-tiempo tiene que ser Kerr. Y es por esta... Sí. Exactamente, sí, Schwarzschild es un caso particular. Entonces, sí, es un caso particular. Sí, claro, todo tiene que dar vuelta. De hecho, la versión más general de esto es para Kerr-Newman, inclusive con carga, ¿no? Y en esta idea del pelo es la masa, el momento angular y la carga, los tres pelos del agujero, ¿no? Entonces, pues puedes tomar casos particulares, ¿no?
Y esta suposición de analiticidad es la razón por la que algunas partes de la comunidad de relatividad matemática le llaman inclusive la conjetura de no pelo porque no les gusta esa suposición de analiticidad. Pero bueno, serán peras, serán manzanas. Esto nos dice que el espacio-tiempo de Kerr es muy importante, ¿no? Y hay muchos esfuerzos en señalarlo como pues, el más importante, ¿no? En este sentido de la conjetura. La otra parte de la conjetura en lo que está basado, el otro pilar que se necesitaría para mostrar la conjetura del estado final, tiene que ver con la estabilidad global no lineal del espacio-tiempo de Kerr. De nuevo, hay evidencia, pero no hay una prueba definitiva de esto y casi que este es el santo grial que buscan muchos miembros de la comunidad de relatividad matemática, probar que si tú perturbas Kerr de manera no lineal, pues bueno, después de cierto tiempo, el espacio-tiempo va a converger de nuevo a Kerr. Y de nuevo hay evidencia, resultados particulares, pero no hay una prueba definitiva y final todavía. Y bueno, si quieren leer un poquito más sobre este contexto en el que se inscribe Kerr, pues bueno, pueden ver, por ejemplo, esta presentación de Eric Urgullón, está muy bien, o este artículo de Roger Penrose, donde él le llama a esto la conjetura generalizada de Israel. Y bueno, habiendo motivado el espacio-tiempo de Kerr, resulta que con lo que vamos a tratar de caracterizarlo a nivel de datos iniciales es con un objeto que se llama espinores de Killing. Entonces, para eso quisiera primero mencionarles un poco sobre qué son los espinores de una manera muy concreta y muy en corto. Entonces, pues vamos a trabajar en lugar de tensores, en algún momento vamos a trabajar con espinores y la manera práctica de verlos es como un reacomodo de las componentes de tus tensores. Entonces, cada vez que veamos un índice tensorial A, eso va a corresponder en espinores, los espinores de Penrose o de Weyl, no los de cuántica, no los de Dirac, como un par A'. Entonces, si tienes un tensor, por ejemplo, TAB, que tiene componentes TAB en una base ortonormal, pues su contraparte espinorial va a ser un objeto con 4 índices, los cuales las componentes de este espinor las obtienes simplemente multiplicando las componentes del tensor por las matrices de Pauli y la identidad. Un ejemplo, imagínate que tienes un covector en una base ortonormal que tiene 4 componentes, alfa 0, alfa 1, alfa 2, alfa 3. Entonces, cuando uno habla de la contraparte espinorial de este covector, pues no es más que reacomodar estas componentes en esta matriz. Entonces, la componente alfa 0, 0' sería esta componente de acá. La componente alfa 0, 1' sería esta que está acá. La componente alfa 1, 0' es la que está acá. Y la componente alfa 1, 1' es la que está acá. Entonces, reorganizas estos componentes en una matriz hermitiana. Entonces, pensémoslo simplemente como un reacomodo de las componentes y que, bueno, vamos a tener el doble de índices, ¿no? Índices primados y sin primar. Y bueno, el objeto con el que se sube y baja índices con estos espinores de Penrose es un objeto antisimétrico epsilon, que lo podemos pensar algo así como la raíz cuadrada de la métrica, porque si te agarras epsilon y su complejo conjugado, pues te va a dar el producto de esas dos cosas, te va a dar la métrica. Que en este caso, al ser una tétrada ortonormal, pues la métrica no es más que pues unos y ceros, la métrica de Minkowski. Ahora, este objeto epsilon es el que nos ayuda a subir y bajar índices. Entonces, cada vez que vean una epsilon, piénselo simplemente como una métrica, algo que nos ayuda a subir y bajar índices. Ahora, los espinores de curvatura, que son los que aparecen, por ejemplo, en el formalismo de Newman-Penrose, lo que tiene de bonito este formalismo es que te permite descomponer objetos complicados en objetos más sencillos. Por ejemplo, el espinor de Riemann se va a descomponer en objetos más pequeños como el espinor de Weyl, que tiene 4 índices espinoriales, la parte libre de traza de Ricci y el escalar de Ricci. Y por ejemplo, de aquí uno podría un poco reconocer la notación que se utiliza mucho en ondas gravitacionales, por ejemplo, las psis, psi 0, psi 1, psi 2, psi 3, psi 4, en realidad tienen un origen espinorial. Por ejemplo, la psi 0, 0, 0, 0, estos índices toman valores 0 o 1, corresponde a la psi 0. La psi 0, 0, 0, 1 es la psi 1. Entonces, realmente esa notación que es popular en ondas gravitacionales
en el fondo tiene un origen espinorial. Y bueno, en esta plática vamos a hablar solamente de vacío, es decir, trace free Ricci va a ser cero y el escalar de Ricci va a ser cero y la curvatura nomás va a estar codificada en Val. Entonces, bueno, eso nomás fue notación. Ahora quisiera presentarles el objeto que vamos a estudiar, estos espinores de Killing. Y para eso quisiera empezar motivándolos a través de objetos más conocidos como los vectores de Killing. Un vector de Killing es un objeto que te codifica simetrías continuas y es un vector que satisface esta ecuación. Y resulta que pues, son muy importantes porque los vectores de Killing están asociados a cantidades conservadas y de alguna manera es impresionante que en el caso, o sorprendente, que en el espacio-tiempo de Kerr, a pesar de que no tenemos suficientes vectores de Killing, podemos resolver en cuadraturas las ecuaciones geodésicas. Es decir, tenemos solamente dos vectores de Killing, el vector de Killing asociado a la estacionariedad, un vector de Killing temporaloide, un vector de Killing asociado a la axisimetría, y eso te debería dar pues dos cantidades conservadas, más la norma del vector tangente, pues te da 3. Entonces te falta una cantidad conservada más para cerrar el sistema, y resulta que esa cantidad conservada extra se le conoce como la constante de Carter, y es una simetría oculta. Y lo que está detrás de esta simetría oculta es la existencia de un objeto que se llama un tensor de Killing, que es un objeto que lo podemos pensar como una generalización de los vectores de Killing. Es un tensor simétrico que satisface esta ecuación. Entonces, pues bueno, el movimiento geodésico en Kerr es integrable gracias a la existencia de esta simetría oculta, ¿no? Oculta en el sentido de que no es evidente a partir de los vectores de Killing. Ahora, resulta que hay un objeto más fundamental que los tensores de Killing, que son los tensores de Killing llano, que son objetos antisimétricos que satisfacen esta ecuación que está acá. Y es más fundamental en el sentido de que si tienes un tensor de Killing llano, puedes obtener un tensor de Killing a partir de pues, multiplicar y contraer estos dos tensores de Killing llano. Entonces los Killing llanos son objetos más fundamentales que codifican estas simetrías ocultas. Y finalmente, lo que está detrás de todo esto al final del día es un espinor de Killing, que es un espinor de rango 2 simétrico que satisface esta ecuación que está acá. Y es más fundamental en el sentido de que si tienes un espinor de Killing, pues si lo multiplicas por la epsilon y les restas su complejo conjugado, obtienes un tensor de Killing llano o el equivalente espinorial de un tensor de Killing llano. Entonces, esta slide es para motivar por qué es importante, por qué son importantes los espinores de Killing en el espacio-tiempo de Kerr, porque últimamente esta simetría oculta que tiene Kerr está asociada a la existencia de un espinor de Killing, que son los objetos más fundamentales en ese sentido. Entonces, pues bueno, hay una razón por la cual vamos a hablar de espinores de Killing y es esta relación que guarda con Kerr. Kerr es especial entre otras cosas porque admite un espinor de Killing y por lo tanto el movimiento geodésico es integrable. Ahora, eso es cómo se codifican estas simetrías a nivel pues, del espacio-tiempo, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿cómo se codifican estas simetrías a nivel de datos iniciales? Y bueno, la motivación para esto es que, pues, por ejemplo, en relatividad numérica, lo que se hace es una evolución de datos iniciales. ¿Cuáles son los datos iniciales? Los datos iniciales son una 3 variedad con una 3 métrica y la curvatura extrínseca, o primera y segunda formas fundamentales. Esos son tus datos iniciales y los evolucionas. Entonces, la pregunta aquí es, ¿cómo se codifican las simetrías, no en el espacio-tiempo, sino a nivel de datos iniciales? Y bueno, para dar un ejemplo de cómo se hace esto, les voy a platicar un poquito sobre las Killing Initial Data Equations o KIDS, que es un resultado de Crucial y Bike en el 97. Y ese resultado nos dice cómo codificar la existencia de un vector de Killing a nivel de datos iniciales. Voy a poner un ejemplo pensando en relatividad numérica. Imagínate que tienes un código 3D, no asume simetrías, pero tienes datos iniciales que son esféricamente simétricos. La pregunta es, ¿cómo sabes que
si empiezas con datos iniciales esféricamente simétricos, tu evolución va a ser esféricamente simétrica. Un poquito que eso es lo que trata de responder esta pregunta. ¿Cómo probarías de manera rigurosa que si inicias con algo que es esféricamente simétrico, en la evolución esto se va a mantener esféricamente simétrico? ¿Cómo se propagan las simetrías fuera de la superficie inicial? Y bueno, para eso les voy a contar cómo se derivan y cómo se prueban estas ecuaciones de Kidd. Y bueno, entonces empecemos suponiendo que tenemos una solución a las ecuaciones de Einstein en vacío. Ricci es igual a cero. Entonces, bueno, ¿qué significa tener un vector de Killing? Significa que la derivada simetrizada de esta xi, de este vector, es cero. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a darle un nombre a la ecuación, vamos a llamarle S. Entonces, S, si S se hace cero, eso quiere decir que xi satisface la ecuación de vectores de Killing. Si S es cero, hay un vector de Killing. Muy bien, en el espacio-tiempo. Y de manera un poco ingenua, lo que uno pensaría es que la condición necesaria y suficiente que se debe satisfacer en la superficie inicial para tener un vector de Killing en el desarrollo es que S se haga cero en la superficie inicial. De manera intuitiva, lo que uno pensaría es que si tú tienes un vector de Killing en la superficie inicial, entendido como una solución a esta ecuación proyectada en la superficie inicial, ingenuamente uno pensaría que eso es suficiente para que esa condición se propague y en la evolución tengas un vector de Killing. Y eso es lo que vamos a tratar de responder en este slide. Y bueno, ¿cómo respondemos a esta pregunta si la condición es igual a cero se propaga fuera de la superficie inicial? La idea es la siguiente. Empecemos con esta definición. Simplemente le dimos un nombre a la ecuación y calculemos la siguiente identidad. Calcula la divergencia de S menos un medio del gradiente de la traza de S. Eso, por la definición de S, te va a dar el D'Alembertiano, el operador de onda actuando en Xi más Ricci que contrae a Xi. Entonces no es más que agarrarlo de la izquierda y enchufarle esta definición para calcular qué es esta cantidad en términos de Xi. Muy bien, eso es una identidad. Ahí todavía no hemos ocupado nada de física. No hay ninguna ecuación que hemos satisfecho más que jugar con las definiciones. Muy bien, pues de aquí les va una definición. Vamos a definir a un candidato a vector de Killing como un vector Z que satisface que el D'Alembertiano de Z es igual a Ricci contraído con ese vector. Esa es una definición. A cualquier vector que satisfaga esa ecuación le vamos a llamar un candidato a vector de Killing. Ahora, ¿por qué se llama candidato? Pues porque resulta que cualquier vector de Killing trivialmente satisface esta ecuación. ¿Por qué? Pues porque si S es cero y sus derivadas son cero, pues entonces lo que está aquí del lado izquierdo de esta identidad es cero, y eso quiere decir que Xi, bueno, Z en este caso, satisface esta ecuación de aquí igual a cero, ¿no? Que es esta ecuación de acá. Entonces, todo vector de Killing automáticamente es un candidato a vector de Killing. Lo que no es cierto es que cualquier candidato a vector de Killing sea un vector de Killing de a de veras. Es decir, un vector que satisfaga esta ecuación, que la caja de Xi sea igual a Ricci contraído con Xi, con Z, perdón, no cualquier solución a esta ecuación va a ser una solución a esta ecuación. No va a ser un Killing necesariamente. Entonces, el juego es encontrar las condiciones necesarias y suficientes a nivel de datos iniciales que tienes que darle a esta ecuación, a la ecuación de los candidatos, de tal manera que forces a que el candidato sea un vector de Killing de a de veras. ¿Cómo haces eso? De nuevo es jugar con estas definiciones. Entonces aquí les va otra identidad, calculando el D'Alembertiano de S, de esta definición, lo escribes en términos de Xi con esta definición, y te sale lo que está acá. ¿Qué te dice? El D'Alembertiano de S es igual a Riemann contraído con S, menos la derivada del I de Ricci, más la derivada simetrizada del gradiente del D'Alembertiano del vector, más, de nuevo, Ricci contraído con el vector. Esto es una identidad. Muy bien. Entonces, hasta ahora no hemos hecho otra cosa más que introducir definiciones y jugar con esta otra definición, esta identidad.
Pues bueno, ahora vamos a hacer física en el sentido que vamos a introducir o vamos a suponer que las ecuaciones de Einstein son válidas. Es decir, que Ricci es igual a cero. Si supones que Ricci es igual a cero, pues bueno, pueden ver de esta ecuación que este término se te va, Ricci es cero, este término se te va, la ecuación de los candidatos se simplifica, simplemente es caja de z igual a cero. Entonces se te va este término, se te va este último término y nomás te queda este término de acá y este término de acá al principio. Entonces, si ahora además supones que la ecuación de los candidatos es válida, que lo vas a suponer porque vas a suponer que tienes un candidato, entonces la ecuación te queda esto, ¿no? Caja de S es igual a Riemann contraído con S. Muy bien, ahora sí ya tenemos una ecuación y no una identidad. Entonces, si supones que estás en vacío y que la ecuación de los candidatos está satisfecha, obtienes que la ecuación de evolución de S es esta. Ahora, nota que esta ecuación, una solución particular es S igual a cero. S igual a cero, la solución trivial, es una solución a esta ecuación. Si tú pones S igual a cero, pues te queda cero de los dos lados y se satisface de manera trivial. Muy bien, pues forcemos que esa sea la solución. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Pues dar datos iniciales triviales. Si tú das datos iniciales triviales, que S sea cero en la superficie inicial y su derivada respecto al tiempo en la superficie inicial sea cero, por existencia y unicidad de ecuaciones de onda de este tipo, tienes que S tiene que ser cero. Es decir, por existencia y unicidad, si tú das datos triviales, la solución a esta ecuación es la solución trivial, S igual a cero fuera de la superficie inicial. Y bueno, eso es lo que queríamos hacer. Queríamos ver cuáles eran las condiciones para que S, la condición S igual a cero, se propague fuera de la superficie inicial. Entonces, la condición que necesitas es que S y su primera derivada respecto al tiempo en la superficie inicial sean cero. Es decir, S igual a cero, que lo que uno pensaría de manera ingenua es una condición suficiente, no lo es. Es una condición necesaria, pero no es suficiente. La suficiencia va a estar codificada en pedir que S y su primera derivada en la superficie inicial sean cero. Entonces, visto en esta imagen, en este diagrama, tú das datos iniciales triviales para S, es decir, la ecuación de vectores de Killing se tiene que satisfacer en la superficie inicial y su primera derivada también tiene que satisfacer en la superficie inicial. Eso lo puedes traducir en términos de datos iniciales para tu candidato, evolucionas tu candidato con la ecuación de onda que les enseñé hace rato y eso te va a garantizar que S sea cero en el dominio de dependencia de tus datos iniciales, es decir, que tengas un vector de Killing en el espacio-tiempo. Entonces, bueno, esto es lo que hizo Piotr Krushel y Bobby Bike en el 97 y lo hizo para vectores de Killing. Y este ejercicio se ha repetido para diferentes objetos de Killing. En particular, esto se ha hecho para los espinores de Killing. Esto lo hizo Juan en los 2000, Juan Valiente Cron, y es la misma historia. Por eso les quería contar primero la historia con vectores de Killing, para contarles algo con tensores, y después decirles que pues imaginen la misma cuenta hecha con espinores. Es análogo. Entonces, para espinores de Killing, en lugar de tener esta ecuación, que la derivada simetrizada de xi de ese vector sea cero, la ecuación que tienes que propagar es esta ecuación. Que esta especie de rotacional, por llamarlo de alguna manera, de este espinor, tiene que ser cero. Entonces, esta derivada simetrizada de nuevo. Entonces, resulta que puedes hacer una construcción parecida y obtienes que las condiciones necesarias y suficientes para que exista un espinor de Killing en el espacio-tiempo, que puedas codificar eso a nivel de datos iniciales, es, primero, la condición obvia, es decir, agarrarte esta ecuación y proyectarla en la superficie inicial, es decir, el equivalente a S igual a cero en la superficie inicial, que es una ecuación diferencial, que es lo que uno pensaría de manera ingenua, ¿no? Nomás es esa condición. Pero resulta que necesitas una condición extra que viene de las derivadas, de la primera derivada, que es que además de esta ecuación diferencial en la superficie inicial, tienes una restricción algebraica. Y es que esta especie de producto cruz entre el espinor
prototipo, el espinor candidato, con el espinor de Weyl se hagan cero. Entonces, esto es análogo a estas dos condiciones. Ahora esta de garigoleada es una derivada intrínseca en la superficie inicial. Pensémoslo como derivadas espaciales. Y resulta que con este par de ecuaciones, igual en los 2000, Juan Valentecron y Thomas Bagdal construyeron más bien un invariante que le llamaron el non-kernels, que es un invariante, un escalar, que se hace cero sí, solo sí, el espacio-tiempo es de Kerr. ¿Y cómo lo hicieron? Pues la idea fue agarrarse esta ecuación diferencial, que si la escribes en coordenadas, pues es una ecuación que es casi elíptica. Entonces haces ahí unos juegos con esta ecuación, lo conviertes en una ecuación elíptica para la cual tienes teoría de ecuaciones diferenciales parciales a disposición y encuentran que resolviendo esa ecuación diferencial parcial en la superficie inicial, construyen este invariante y si ese invariante se hace cero, un escalar, entonces el espacio-tiempo tiene que ser el espacio-tiempo de Kerr. Ahora, una vez de una charla sobre esto en Lisboa con mis colegas de relatividad numérica y me dijeron, oye, pues está bien padre porque pues podemos ver si el espacio-tiempo es Kerr, pero hay un problema. Tenemos que resolver una ecuación diferencial parcial en la superficie inicial. Y suficientemente problemas tenemos resolviendo las ecuaciones de constraint, las ligaduras, como para que encima vengas y nos pidas que resolvamos otra ecuación diferencial parcial. Entonces, no habrá una opción que sea más algebraica, más computacional, al menos en principio. Y bueno, de eso trata el trabajo que hice con Jarrod, que fue tratar de obtener un invariante donde la receta para checar si el invariante, para calcular el invariante, sea algebraico, en el sentido de que no tengas que resolver una ecuación diferencial parcial en la superficie inicial. Entonces, de eso es lo que les voy a... Sí. Cuando se resuelven las ecuaciones de construcción, automáticamente no se satisface esa ecuación. No. Esto es algo extra. Sí, si eso fuera cierto, digamos lo que tú dices, eso querría decir que cualquier solución a las ecuaciones de constricción tendrían esta simetría y pues no la tienen. Entonces, justamente, si quisiera uno implementar la idea de Juan, uno tendría que resolver las ecuaciones de constricción y encima de eso, ver si puede resolver esta ecuación. Bueno, pero yo estoy pensando en Kerr, porque ya tiene... Sí, si tienes... ¿Datos iniciales de Kerr? Sí, claro, si tienes datos iniciales de Kerr, pues digamos, todo se trivializa. Digamos, si tú ya tienes datos iniciales de Kerr, pues eso va a evolucionar en Kerr. Eso tiene un espinor de Killing y por lo tanto estas dos condiciones se satisfacen de manera trivial. La pregunta es al revés. ¿Qué pasa si tienes datos iniciales que no sabes qué son, pero a lo mejor te late que van a ser de Kerr, que nomás es Kerr escrito en unas coordenadas raras? ¿Qué es lo que tendrías que hacer? Pues tendrías que no solamente resolver tus constraints para ver que las cosas están bien, encima de eso, para checar que sea Kerr, tendrías que resolver esta ecuación diferencial parcial. Entonces, pues bueno, se puede hacer, pero pues es más chamba, ¿no? O sea, vaya como que tener encima de eso, nomás para checar que sea Kerr, resolver otra ecuación diferencial parcial, pues no es muy práctico. Entonces, lo que quisimos hacer, un poco motivados por esto, fue tratar de encontrar algo análogo a esto, pero que no tengas que resolver una ecuación diferencial parcial. Que una vez que hayas resuelto tus constraints, puedas de manera algebraica decir, esto es Kerr nomás escrito en coordenadas raras. Bueno, ¿cómo le hicimos? Pues bueno, la idea es que nos basamos en la siguiente en la siguiente línea de ideas basados en ese teorema. Hay un teorema de Walker y Penrose que nos dice que el espinor de Weyl es de tipo de Petrov D, sí, solo sí, el espacio-tiempo admite un espinor de Killing. Es decir, lo que este teorema te está diciendo es que el espinor de Weyl se escribe como, digamos, este producto de dos de estos espinores de Killing. Es decir, es muy especial, es una condición muy especial. Ahora, les recuerdo cuál es esta clasificación algebraica de Petrov. Pues bueno, es una manera de clasificar los tensores de curvatura a partir de lo que le llamamos direcciones principales nulas. Una dirección principal nula es un vector nulo V que satisface esta ecuación algebraica. Y pues resulta que dependiendo de cuántas
direcciones principales nulas tienes y si son repetidas o no, puedes clasificar los tensores de curvatura. Por ejemplo, el tipo 1, el más general, tienes 4 direcciones nulas que son distintas entre sí. Es lo más general. Luego tienes el tipo 2, en el cual 2 direcciones nulas coinciden y 2 son diferentes. Luego el tipo D, donde tienes dos direcciones nulas repetidas. Luego el tipo 3, donde tienes 3 repetidas y una distinta. Luego el tipo N, donde tienes 4 repetidas. Y luego el tipo O, donde Bile se hace 0. Entonces, como para dar un poco de intuición, el tipo N describe básicamente ondas gravitacionales en el ámbito no lineal, por ejemplo, pp waves. Y cuando escribes E a la i kx, esa k que está ahí, justamente de esa dirección de propagación, es justamente esta dirección principal nula. Entonces, de manera intuitiva, por ejemplo, el tipo N, lo que te describe son ondas gravitacionales en la versión no lineal, por ejemplo, pp waves. El tipo 1 son espacios-tiempos que no tienen simetrías. El tipo 2 y 3 son espacios-tiempos medio exóticos. El tipo D son espacios-tiempos de los que más conocemos, como agujeros negros, Kerr, Schwarzschild, la Symmetric y todos los parientes de Kerr. Kerr-Newman, Schwarzschild de Sitter, todos esos son tipo D. Entonces, pues bueno, físicamente los que más nos importan son los tipo D. Bueno, también los tipo N, ¿no? Ondas gravitacionales, pero para agujeros negros, por lo que nos importan son los tipo D. PP waves, nunca las sabías. Es una solución a las ecuaciones de Einstein vacío que lo puedes considerar como la versión no lineal de ondas gravitacionales. Es una solución exacta. Igual y no, ahorita no me acuerdo muy bien, pero igual podría pintar el elemento de línea así. Si no al final lo pinto, pero es una solución exacta que piénsalo como una onda gravitacional, pero para la solución a las ecuaciones no lineales. Igual estas Punt son una cosa parecida. Sí. Principal, como que empecé a ver una microsuperficie con el ortogonal y nada más. Sí, no es eso. Es una clasificación algebraica. No es. O sea, probablemente puedes conectar con la geometría, pero de la definición es una cuestión algebraica. Básicamente, de donde viene esto es de resolver un polinomio de grado 4. O sea, viene de esta condición. Lo puedes pensar, por ejemplo, en álgebra lineal, tiene que ver con los eigenvectores o eigenbivectores de Weyl. Eso es más bien como un problema de álgebra lineal. Tienes un tensor y le vas a ver cuáles son sus eigenobjetos, eigenbivectores en este caso. Entonces, por ejemplo, en el caso que es tipo de Petrov D, lo que te está diciendo es que puedes factorizar este objeto como el producto de dos objetos más simples. Entonces, es una clasificación más bien algebraica. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues entonces resulta que en lo que nos vamos a basar para obtener esta caracterización de Kerr es justamente en fijarnos en el tipo de Petrov, no tanto en el asunto de los espinores de Killing. Entonces, bueno, pues hay otro teorema de Penrose que lo que te dice es que cómo puedes caracterizar de manera algebraica si un espacio-tiempo es de tipo de Petrov D. Si se fijan, esa es una caracterización un tanto geométrica en el sentido de que te está diciendo, si quieres checar que tu espacio-tiempo sea de Petrov D, pues encuentra una solución a las ecuaciones de espinores de Killing. Y esta que está aquí es una condición, un detector algebraico que te dice, ¿quieres saber que tu espacio-tiempo es de tipo de Petrov D? Lo que tienes que hacer es multiplicar 3 veces el espinor de Weyl y simetrizarlo de esta manera. Gracias. Y simetrizarlo de esta manera. Y si esta cosa, que es como un Weyl al cubo, se hace 0, entonces es tipo de Petrov D. Entonces eso es más algebraico que esto. Entonces lo que vamos a hacer es agarrarnos de aquí para tratar de caracterizar el espacio-tiempo de Kerr eventualmente. Entonces, pues bueno, repito, básicamente es la misma historia que en el caso de los vectores de Killing. Uno supondría que si quieres caracterizar que tu espacio-tiempo sea de Petrov D a nivel de datos iniciales, basta con que esta condición H se haga 0 en la superficie inicial. Y bueno, la primera observación, que es una trivialidad, es que, pues si H es 0 en todo el espacio-tiempo, pues con más ganas en la superficie inicial.
Eso es algo trivial. Y es lo que uno esperaría de manera ingenua que debería ser el caso, que no más con que sea cero en la superficie inicial H, con eso es suficiente para que sea cero fuera de la superficie inicial. Entonces la pregunta es si esta condición H igual a cero propaga, y la respuesta es que no. Si H es cero en la superficie inicial, eso no te garantiza que H sea cero fuera de la superficie inicial. Es decir, si en la superficie inicial tu espacio-tiempo es de tipo de, bueno, la tres superficies de tipo de Petrov D, en el sentido de que H sea cero, eso no significa que en la evolución vaya a ser cero. Sí. Visión muy trivial que puede meter en que lo con la realidad. Entiendo eso perfectamente, ¿no? Si cero la superficie se propaga y la derivada es cero, se va a seguir siendo solución. Pero ¿qué tal que no se cumplan esos? Que no sea cero en la superficie inicial, de la temporada tampoco sea cero. Acción que te lleve a... Eso es justamente lo que voy a hablar en las perspectivas, como que el trabajo futuro que quiero hacer. Ya en anticipación, la lista del problema, y Claro. tienes viscosidad, yo qué sé, aunque no se cumplan esas dos, chance igual ya... Sintóticamente, eventualmente se hace cero. Eso es algo que nos encantaría demostrar. Justamente eso es algo como que trabajo futuro. Y ahorita estamos en la parte más básica, que es decir, necesitamos un detector que se haga cero, cero o no cero. Sí, exacto, sí. Justo la condición de acá, pero la pregunta es, voy a regresar a tu pregunta al final de la charla, pero justamente es una cosa que queremos hacer. Dado combinar el- Justo, pues ahí hay disipación claro, fricción y viscosidad y fenómenos claro. que te permiten... Uno esperaría que aunque no sea cero, que eventualmente se vaya haciendo poquito a poco cero. Sí, eso es algo que nos gustaría demostrar, justamente, pero todavía no estamos ahí. Entonces les platico dónde estamos. Ahorita estamos como en un detector, como un detector de sustancias tóxicas, que nomás te dice, ¿hay sustancia tóxica o no tóxica? Pero no te dice cuánta, ¿no? O sea, no te dice, tienes 20 gramos de marihuana o tienes 80, ¿no? O sea, queremos algo que discrimine. Ahorita no tenemos algo que discrimine, ¿no? Entonces, lo que primero... No. Si te los pones juntos, te mueres. Exacto, depende de la cantidad, ¿no? ¿No? Es que hay que cocinarlos. Mm, La cocinación claro, es el proceso disipativo que te claro. puede eliminar la toxina. Claro, entonces aquí lo que estamos viendo es puros frijoles crudos, ¿no? Exacto. Entonces, el primer teorema culinario con Jarrod fue el siguiente lema, que ¿cuáles son las condiciones necesarias y suficientes? Necesaria que H sea cero en la superficie inicial, suficiencia que la derivada del tiempo de H sea cero en la superficie inicial, y eso te va a garantizar que H sea cero en el desarrollo. Ahora ustedes dirán, ¿cómo probaron eso? Pues resulta que no fue como en los vectores de Killing, lo hicimos un poquito de manera oblicua. Y la idea es la siguiente. De lo único que nos podemos agarrar son las ecuaciones de Einstein y qué es lo que se satisface, ¿no? En particular, las identidades de Bianchi. Si estás en vacío, se satisfacen las identidades de Bianchi en vacío, que en formalismo espinorial se ven así. Puedes hacer un split 1 más 3 espinorial de las identidades de Bianchi en vacío, que te dicen algo así como la divergencia de Weyl es igual a cero. Entonces, si haces un split 1 más 3, te va a dar una ecuación de evolución para Weyl, que te dice algo así como derivada temporal de Weyl es igual a rotacional espacial de Weyl, es la ecuación de evolución, y la ecuación de restricción de ligadura en la superficie inicial es una ecuación que te dice algo así como divergencia espacial de Weyl es igual a cero. Entonces, es lo único de los que nos podemos agarrar. Y lo que queremos ver es básicamente si se satisfacen las ecuaciones de Killing, las ecuaciones de vectores de Killing de datos iniciales. Porque si estas se satisfacen, pues ya ganamos, ¿no? Ya tenemos un espacio-tiempo que es de tipo de Petrov D, por la equivalencia que demostró Penrose. Y tenemos dos ecuaciones, una ecuación diferencial y una ecuación algebraica. Y el juego es no ocupar la ecuación diferencial parcial, nomás agarrarnos la ecuación algebraica. La ecuación algebraica te dice algo así como el rotacional del espinor de Killing con el espinor de Weyl es igual a cero. Eso es equivalente a decir que H es cero en la superficie inicial, ¿no? Ahora, eso lo puedes escribir de una manera no covariante, esto es covariante, no he puesto coordenadas, lo puedes escribir de una manera no covariante básicamente, en una base adaptada a las simetrías,
y se escribe de esta manera. El espinor xi tiene que ser una escalar, que es la psi 2, que es la única de las psis que te sobrevive en el tipo de Petrov D, o sea, la parte colombiana de Weyl, a la -1/3. O sea, esto va a ir como la masa partido por el radio al cubo en Kerr, por ejemplo. Entonces es m partido por r, o sea, saca raíz cúbica, y multiplicado por la base de espinores, ¿no? Esta base adaptada a las simetrías. Entonces, lo volvemos no covariante. ¿Para qué? Pues para poder hacer cuentas. Entonces, ya que tenemos esta expresión no covariante que codifica esta expresión covariante, lo que vamos a hacer es, ¿será cierto que si esto se satisface, que lo estamos suponiendo, y por virtud de las identidades de Bianchi, será cierto que se satisface la ecuación 2? Entonces, lo que hacemos, agarramos esto como un ansatz, lo enchufamos en la ecuación 2 para ver si se satisface, y nos van a salir derivadas de Weyl. Tú sustituyes sí en términos de Weyl, aquí te van a salir derivadas de Weyl. ¿Cómo sustituye las derivadas de Weyl? Ah, pues con las identidades de Bianchi. Entonces, la pregunta es, ¿se satisface esta ecuación que está acá? Y la respuesta es casi. Casi todas las componentes se satisfacen por virtud de la identidad de Bianchi, excepto las componentes extremales, la 0, 0, 0 y la 1, 1, 1. Y dices, ok, ¿sabes qué? Voy a imponer que esas condiciones que me dan la suficiencia se satisfagan. ¿Cómo se escriben esas condiciones de suficiencia? Ah, pues que parte de la conexión, digamos, como tus Cristófeles, algunos de ellos en esta base especial se hagan 0. Entonces, muy bien, ya tenemos una condición no covariante que te codifica condiciones necesarias y suficientes. Necesitas que esto sea que esto se valga y que estas gamas se hagan 0. Ahora resulta que afortunadamente puedes covariantizar esta condición en términos de las gamas. Resulta que la derivada respecto al tiempo de esta h se escribe como una función homogénea de estas gamas. Es decir, haces la cuenta en una base especial adaptada a tus simetrías y luego ves que puedes codificar estas dos condiciones como una condición covariante que ya no depende de una base especial. Entonces así covariantizas este resultado y llegas a lo que les había mostrado antes, de que la condición necesaria y suficiente es h y h punto igual a 0. ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, pues entonces, ya que tienes eso, dices, ok, pues tengo esta condición que está acá, pues es una condición sobre un objeto con varios índices, ¿no? Esta h tiene 4 índices, no, 6 índices, tiene 6 índices. Entonces, pues no quisieras eso, quisieras una condición que sea un escalar, un numerito, un escalar. ¿Cómo le haces? Ah, pues ¿qué pasa si lo elevas al cuadrado y lo pones bajo el signo de la integral para hacerlo un escalar? Ahora, elevarlo al cuadrado en el espacio-tiempo no tiene mucho sentido porque tendrías una norma que no es definida positiva. Pero en la superficie inicial, la métrica es riemanniana. Eso quiere decir que si elevas al cuadrado, vas a tener algo que es definido positivo. Por ejemplo, si tienes un tensor Q y J de tipo espacial, puedes definir su norma, siendo definida positiva, como esta contracción. O sea, contraes con la métrica gamma, que es una métrica riemanniana. Entonces, esta cantidad es una norma de la de veras en matemáticas, que es definida positiva. Entonces, pues haces eso con la h, agarras h y su derivada la elevas al cuadrado, eso te va a dar algo que va a ser positivo definido, y se va a hacer 0 sí, solo si h y h punto sean 0. Y bueno, pues quieres poner esto, evaluar eso sobre toda tu superficie inicial, lo integras en toda tu superficie inicial y obtienes este invariante. Entonces, este teorema te dice que si tú agarras los datos iniciales, calculas esta h y h punto y su derivada espacial, las elevas al cuadrado, las pones sobre el signo de la integral, esto te da un numerito. Si ese numerito es 0, eso quiere decir que h y h punto son 0. Y si h y h punto son 0, la evolución de estos datos iniciales va a darte un espacio-tiempo que es de tipo de Petrov D. Ahora, esto está muy bien, pero físicamente no queremos nomás que sea de tipo de Petrov D, queremos que sea el espacio-tiempo de Kerr. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues tenemos que reducir el espacio de datos iniciales que consideramos de tal manera que de todos los espacios-tiempos que son de tipo de Petrov D en vacío, podamos seleccionar Kerr.
Y esto lo hacemos imponiendo ciertas condiciones técnicas de decaimiento en infinito espacial. Es decir, de todas tus soluciones, posibles soluciones en vacío, que son de tipo de Petrov-D, con ciertas condiciones de decaimiento en infinito espacial, gracias a los teoremas de otras personas que han caracterizado Kerr a nivel de espacio-tiempo, podemos seleccionar nomás Kerr. Entonces, lo que decimos es que si se satisfacen esas condiciones de decaimiento en infinito espacial y si este invariante se hace cero, pues entonces el espacio-tiempo tiene que ser el espacio-tiempo de Kerr. Y bueno, un poco de marketing. ¿Es el primero en el mercado? No, voy a ser totalmente honesto, pues no es el primero en el mercado. Hay otras ofertas en el mercado, pero ¿por qué les invito a comprar este producto? Porque pues bueno, es covariante como otros productos, pero es algebraico. Y con lo que quiero decir que es algebraico es que esta cantidad h y h punto la puedes calcular directamente de tus datos iniciales. Ahora les quiero mostrar cómo puedes hacer eso en la práctica. Pues resulta que de las ecuaciones de Gauss-Kodazzi-Mainardi en vacío, puedes calcular Weyl a partir de la 3 métrica y de la curvatura extrínseca. Si tú descompones a Weyl en su parte eléctrica y su parte magnética, las ecuaciones de Gauss-Kodazzi-Mainardi te dicen que Ricci de la métrica espacial menos la parte eléctrica de Weyl más esos productos de la curvatura extrínseca es igual a cero. Es decir, tú puedes calcular la parte eléctrica de Weyl en términos de segundas derivadas de la 3 métrica y productos de la curvatura extrínseca. Si tú le sacas traza a esta ecuación, obtienes pues las ecuaciones de restricción en vacío. Luego, de esta ecuación, obtienes la parte magnética de Weyl. La parte magnética de Weyl la obtienes de calcular este rotacional de derivadas espaciales de la segunda forma fundamental, ¿no? De la curvatura extrínseca. Entonces, muy bien, ya tienes, con eso calculas tu H, porque calculas Weyl inicialmente. Ahora tú dices, chin, ¿de dónde voy a calcular las derivadas respecto al tiempo de Weyl? Ah, bueno, pues de la identidad de Bianchi en vacío, que te dice que la divergencia de Weyl es cero, haces un 3 más 1 y eso te va a decir que la derivada del tiempo de Weyl la puedes escribir como el rotacional de derivadas espaciales, el rotacional espacial de derivadas espaciales de Weyl más productos de Weyl con la curvatura extrínseca. Entonces, con esto puedes calcular phi punto, perdón, psi punto. Y si calculas psi y psi punto, pues nomás tomas un producto cúbico entre ellos y con eso sacas las h's. Entonces, puedes calcular h y h punto de manera algebraica a nivel de datos iniciales. Obviamente todo esto está evaluado en la superficie inicial. Y bueno, ahora sí ya termino con las perspectivas. Como justamente mencionaba Javier, pues uno intuitivamente pensaría que pues en un proceso disipativo, eventualmente aunque empieces con algo que no es cero en la superficie inicial, aunque este invariante no sea cero, uno pensaría que si es distinto de cero pero suficientemente pequeño, procesos disipativos van a hacer que esta I se haga cero durante su evolución, ¿no? Y eso es algo que nos gustaría demostrar, porque ahora lo que tenemos es un detector que des un sí o un no. Nomás se hace cero o distinto de cero. Pero no sabemos si distinto de cero significa muy lejos de Weyl, perdón, muy lejos de Kerr o no tan lejos de Kerr. O sea, no sabemos si esta i te da 100 o te da 50. Uno no sabe si esto significa que el que está a 50 está más lejos de Kerr o no. Para hacer eso uno tendría que ver cómo evoluciona esta cantidad I. Y como no obtuvimos este invariante I de una ecuación de onda o de una ecuación de evolución, como el de vectores de Killing, lo hicimos de manera oblicua, no sabemos cómo evoluciona esta I. Entonces, algo que nos gustaría hacer es pues obtener la ecuación de evolución para I, para ver si, aunque I sea distinto de cero en la superficie inicial, si es suficientemente pequeño, si por procesos disipativos, eventualmente esa I va a converger a cero o no. Y eso nos hablaría un poquito de esta hipótesis del estado inicial, ¿no? Del estado final, perdón. Y bueno, tal vez de una manera numérica uno podría hacer esto. En principio no necesita la ecuación de evolución para la I, porque uno podría calcular esta I a cada time step. A cada snapshot en el tiempo uno puede ir calculando esta I, porque es algebraica.
y ver si esa I va convergiendo a cero o no. Y con eso vas a ver, decir, ah, mira, ¿sabes qué? El espacio-tiempo va a converger a Kerr. Y bueno, finalmente del lado de relatividad matemática nos gustaría pues mostrar eso con una ecuación, encontrar la ecuación de evolución de I y en una de buenas tener una afirmación que nos diga bajo qué condiciones esta I asintóticamente se va a hacer cero. Y finalmente extensiones, pues bueno, algo que uno podría hacer, debe ser difícil, pero se puede hacer, es extender a electrovacío, o sea, las ecuaciones de Einstein-Maxwell. Ahí se puede hacer porque los teoremas fundamentales en los que está basado esto, hay la versión electromagnética, pero bueno, yo creo que es complicado. Por ejemplo, la versión de los Killing Spinor Initial Data para electrovacío fue la tesis de doctorado de uno de mis compañeros de doctorado, entonces, pues son problemas, o sea, cada uno de estos building blocks son problemas difíciles, pero bueno, creo que en principio se podría hacer. Materia general, creo que ahí es un poquito más complicado porque casi no está estudiado. Y finalmente algo que también uno podría soñar hacer, más también lo de materia es pues caracterizar otros espacios-tiempos que no sean Kerr. Y bueno, eso es todo. Agradecemos a Edgar. Tenemos tiempo para algunas preguntas. Así que